para hablar sobre el quinto Fondo de Apoyo a la Investigación Periodística Crisis Climática 2024. Adelante, Mario, por favor. Okay. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, distinguido público. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Es una institución que aglutina más de 50 organizaciones de la sociedad civil, entre instituciones y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Trabajamos a nivel nacional en tierras altas, tierras bajas, el Chaco y la Amazonía Norte y la Amazonía Sur. En esta oportunidad, a tiempo de darles la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la presentación del libro Mujeres frente al Cambio Climático y al Extractivismo, que refleja las investigaciones periodísticas desarrolladas en el terreno por destacadas periodistas que han colaborado en la quinta versión del concurso de periodismo que ha lanzado desde el año 2020 la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. A partir de ese año se han desarrollado diferentes investigaciones en distintas temáticas. Sin embargo, en la quinta versión, como colectivo institucional, hemos decidido plasmar en una publicación el libro que van a tener cada una de las participantes y cada uno de los asistentes, ¿no?, que refleja las investigaciones desarrolladas en torno a la crisis climática, al extractivismo, las amenazas, las vulneraciones de los derechos individuales y derechos colectivos, además las alternativas en la producción que están desarrollando las mujeres en diferentes territorios. El texto explica básicamente las labores que desarrollan y las amenazas que enfrentan fundamentalmente las mujeres indígenas. De hecho, en las investigaciones y en el trabajo en el territorio que desarrolla la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, se ha podido advertir que las mujeres son la población más vulnerable, no solamente ante el cambio climático o ante las eventualidades de la naturaleza, sino también son más vulnerables a la violación a los derechos individuales y a los derechos colectivos cuando se trata en territorios de las comunidades indígenas. Allí se ha podido establecer, por ejemplo, la falta de la presencia del Estado en el acceso a los bonos sociales, como el bono Juana Azurduy de Padilla, y el acceso a los subsidios prenatales. El Estado no llega a las comunidades indígenas con estos beneficios subsidiarios y, de hecho, la plataforma ha desarrollado una investigación en el año 2015 identificando precisamente estos datos estadísticos que no están registrados. No hay un desglose a nivel municipal, departamental y nacional de cuántas mujeres se han beneficiado con el bono Juana Azurduy, cuántas mujeres en el binomio madre-niño han accedido a los subsidios prenatal de lactancia, ¿no? Y además, ¿cuántas mujeres han sufrido o sufren el tema de la violencia intrafamiliar? No existe un registro y, por lo tanto, la plataforma está desarrollando programas, ¿no?, en el marco del ejercicio, defensa y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales que prevé la Constitución Política del Estado a partir del artículo 21 al artículo 107. En ese entendido, reitero una vez más, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Laura, técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, quien justamente nos está un poco introduciendo, ¿no?, este tema que como plataforma justamente ya vamos impulsando desde el año 2020, como es el tema del taller, este programa de formación de periodistas, justamente con este objetivo, ¿no?, que tenemos sobre todo de poder visibilizar, socializar, principalmente estas dos problemáticas que están muy relacionadas entre crisis climática y extractivismo. Vamos a pasar a la segunda parte del evento, que
está relacionado con el tema de los comentarios al libro. Para ello hemos invitado a Otto Colpari, investigador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, para que pueda compartir con el público los comentarios que tiene acerca del libro. Otto, bienvenido, buenas noches. Por favor, adelante con los comentarios que tienes. Gracias. Bien, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, por la espera para la presentación de este libro. Mi nombre es Otto Colpari, yo soy investigador, soy sociólogo, un sociólogo comentando investigaciones periodísticas, que me parece una buena experiencia, un buen elemento. El libro creo que ya todos lo tienen a mano. He preparado como 12 comentarios que están muy ligadas a mi formación sociológica, precisamente por las constataciones y evidencias empíricas que he encontrado en el libro, que me parecieron muy interesantes. Un primer comentario tiene que estar relacionado con el diseño del libro y el estilo narrativo en el que está escrito. Si ustedes lo ven, la verdad tiene diseños muy importantes respecto de la cultura indígena y campesina de nuestro país. Ahí debo destacar el trabajo de la editora, que es Merlina Anunnaki, que ha dado, digamos, una vitalidad interesante a este libro, y la forma en que está escrita o están escritas las investigaciones periodísticas tienen la capacidad de trasladarnos al escenario, ¿no? Al mismo territorio. Cuando ustedes vayan leyendo el libro, o yo cuando lo he revisado, sentía que estaba en los territorios, y además con las fotografías, con las imágenes que ustedes van a ver, van a sentir que se encuentran presentes en los mismos hechos. Cada relato nos sumerge en las vivencias de mujeres indígenas y campesinas, logrando que como lectoras y lectores sintamos el entorno, los paisajes y el peso de las historias relatadas, ¿no? Van a encontrar historias de esperanza, pero también historias de desesperanza, ¿no? Porque la crisis climática también tiene un efecto emocional muy fuerte en las poblaciones indígenas, de los relatos que se recogen. Eso no solo es un mérito estético, sino también político y metodológico, ¿no? Ese es otro aspecto que yo quiero destacar de los autores y de las autoras, que le han puesto una contribución importante al relato de estas experiencias, y no son tratadas como datos fríos, sino como vidas complejas, ¿no? Ese es un primer elemento que quería destacar. El segundo comentario tiene que ver con la fuerza de la evidencia empírica y la voz de los territorios. Nosotros los sociólogos siempre nos fijamos en cómo recolectamos el dato, ¿no? Es muy importante para nosotros. Y el libro es una fuente de información primaria valiosísima. Prácticamente todas las investigaciones se basan en entrevistas y trabajos de campo en los territorios. O sea, los periodistas han ido a los territorios y han vivido en las comunidades y han palpado las consecuencias que tiene el extractivismo, pero también la crisis climática. Esto permite contrastar ideas abstractas, ¿no? Realmente el artículo de Nancy Baca-Flor a mí me llamó mucho la atención, porque ella hace una constatación empírica de lo que es el vivir bien, ¿no? El vivir bien, el summa camaña, el summa causa, y que el Estado plurinacional defiende. Pero ella lo contrasta con la realidad cotidiana, con la vida económica de los territorios indígenas. Por ejemplo, el artículo de Nancy Baca-Flor muestra cómo comunidades agroecológicas de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni producen una forma sostenible, pero esta forma sostenible de vida se ve amenazada por políticas estatales que favorecen la minería cooperativizada, aliada con intereses transnacionales. Hay que decir aquí, yo lo digo, que las cooperativas mineras del oro están ligadas al poder económico chino. La mayoría de las cooperativas mineras del oro tienen financiamiento del capital transnacional chino, donde todavía algunos candidatos que se llaman del bloque popular o de izquierda
tienen de lado ese aliado, ¿no? Entonces hay una posición que hay que cuestionar a los candidatos de qué vamos a hacer con el cooperativismo ilegal que produce contaminación de las aguas, de las fuentes hídricas, de la biodiversidad. Por lo tanto, los artículos también cuestionan esos enfoques de desarrollo que se folclorizan y que no ven la realidad local y territorial. Otro comentario, el tercer comentario, tiene que ver con la creatividad económica para enfrentar la violencia que sufren las mujeres indígenas y campesinas. Muchas de las mujeres que aparecen en las investigaciones periodísticas del libro, y ustedes van a revisarlo, desarrollan una diversidad de actividades económicas que les permite salir de circuitos de violencia y de dependencia. Una autora lo llama trabajo creativo. Y este concepto yo lo trabajo en términos de sociología económica. Hay una autora que se llama Viviana Celicer, y ella va a plantear precisamente que hay un trabajo diferente al trabajo capitalista y es el trabajo relacional. Y el trabajo relacional significa cómo la actividad económica está relacionada con la cultura, con la identidad e inclusive con las relaciones íntimas. Y las investigaciones periodísticas encuentro esa constatación porque aluden a una mezcla de creatividad con trabajo productivo. Se presentan ejemplos de emprendimientos en artesanía, en turismo comunitario, en uso de plantas medicinales que se transforman en jabones y shampoo, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de visitar el territorio de Palmarito de la Frontera, que también está en este libro, donde efectivamente ustedes van a encontrar cómo las mujeres se esfuerzan por construir medicinas, shampoos, aceites esenciales. Estas son iniciativas que nacen de la cultura local y no solo como reacción a la crisis. Por lo tanto, es una economía territorial que la política del Estado debería considerar. Un cuarto comentario ligado al anterior tiene que ver con el mercado y la cultura. Una economía desde el territorio. Estas actividades económicas que ustedes van a encontrar en el libro muestran cómo las mujeres indígenas construyen relaciones con el mercado, pero sin perder su identidad cultural. Generalmente, y mis colegas marxistas dirían que el mercado mercantiliza toda relación humana, pero estos tipos de mercado en realidad construyen mercado en relación a la identidad territorial, cultural, y por lo tanto el mercado no está destruyendo las relaciones humanas, es un mercado diferente al capitalista. Aquí se puede hacer un vínculo nuevamente con la nueva sociología económica, y aquí los que quieran, yo les llamaría que lean a Viviana Celicer. Tiene un libro que se llama La negociación de la intimidad, que me recuerda mucho a este libro donde plantea que la emocionalidad, las emociones de las personas, la identidad de las personas están ligadas a las lógicas económicas. Los mercados, por lo tanto, no son espacios impersonales, sino también espacios territoriales y sociales. En estas experiencias no hay una separación entre lo económico y lo cultural, ni una simple mercantilización de lo local. Estamos frente a la construcción de mercados que tienen buenas relaciones con la cultura, lo social y lo medioambiental. Y las experiencias aquí descritas nos van a dar una oportunidad para pensar la economía y el mercado de otra manera. Un quinto comentario tiene que ver con el impacto emocional y económico que tienen los incendios forestales, ¿no? Nosotros como plataforma boliviana frente al cambio climático sabemos que hemos superado los 14 millones de hectáreas quemadas en nuestro país. Recientemente el Observatorio Mundial de Bosques planteó que Bolivia ocupa el segundo lugar en deforestación de bosques primarios, y de paso tenemos incendios forestales en nuestro país. Por lo tanto, en el libro, uno de los temas más conmovedores que van a encontrar son los incendios forestales en los relatos y en las experiencias de las mujeres. Las mujeres narran cómo han enfrentado estos desastres, no solo en términos de pérdidas materiales, sino también de sus marcas emocionales. Lo más dramático es que muchas de sus actividades económicas
por ejemplo, como el uso de árboles medicinales como el toborochi, el cusi o el motacú, desaparecen tras los incendios forestales. No solo estamos desapareciendo fauna, proyectos productivos colectivos. Y eso es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. Un sexto elemento tiene que ver con el agua como centro de la vida y del conflicto. De hecho, hay un artículo que está centrada, o una investigación centrada al agua, que es un elemento recurrente en varios también de los artículos en el agua. Como dice una de las mujeres entrevistadas, no tener agua es no tener vida. El acceso, la calidad y gestión del agua se convierten en puntos de tensión. Ustedes van a ver que en casi todos los artículos se habla del agua. La sequía, la contaminación y la gestión del agua se convierten en puntos de tensión. El libro nos invita a repensar el agua no solo como recurso, sino como bien común ligado a dimensiones sociales, ecológicas, económicas e inclusive nutricionales. Muchas de las mujeres indígenas tienen que pasar por enfermedades gastrointestinales de sus hijos. Muchas de las mujeres tienen que curar enfermedades producto del agua. Y esto implica al menos a que nosotros como cientistas sociales o como yo como mi profesión sociólogo, tengamos un pensamiento más complejo. Como ya lo diría un sociólogo francés, Bruno Latour, desde la investigación transdisciplinaria, es decir, este libro a mí me hace pensar que tenemos que tener un pensamiento complejo y apuntar a la investigación transdisciplinaria, que significa que tenemos que ver el problema desde diferentes puntos de vista, desde la biología, desde la medicina, desde la ingeniería, desde la sociología, desde la antropología. Las mujeres también desarrollan soluciones tecnológicas, innovadoras y adaptadas a sus contextos. Un ejemplo conmovedor que yo vi es cómo ellas construyen cosechas de agua, construidas con botellas de plástico, llenas de arena, que se utilizan como ladrillos ecológicos para construir reservorios de riego. Son tecnologías que parten del conocimiento comunitario, con enfoque ambiental y con un impacto directo en la seguridad alimentaria. Un séptimo elemento que quiero comentar es la economía del cuidado y la sostenibilidad. Si bien en el texto no aparece en el artículo la categoría de la economía de cuidado, está presente de manera transversal. Este concepto hace referencia al conjunto de actividades que permiten sostener la vida cotidiana de las mujeres indígenas estudiadas en el libro: cuidar de otras personas, garantizar la alimentación, procurar el bienestar emocional y físico de sus hijos, así como mantener los entornos naturales de los que dependen la reproducción de la vida. Son tareas fundamentales, pero que suelen estar invisibilizadas o no remuneradas y que históricamente han recaído sobre las mujeres. En el caso de las mujeres indígenas, esto se complejiza aún más, porque además de ser madres, también son agricultoras, recolectoras, sanadoras, guardianas del bosque, gestoras comunitarias, cocineras, organizadoras de la vida colectiva y defensoras del agua. Ellas sostienen el territorio desde una lógica que no separa lo productivo de lo reproductivo, ni lo económico de lo afectivo y lo comunitario. En su práctica, el cuidado no es una tarea secundaria, es central para la sostenibilidad de la vida y de la naturaleza. A mí me gusta mucho esta categoría de economía del cuidado porque nos obliga a ampliar nuestra idea de economía. No se trata solo de producción y mercado como pensarían mis colegas economicistas o de las facultades de economía, sino también de cuidado. La economía es cuidado, es vínculo, es tiempo y es trabajo no remunerado. La economía del cuidado, lamentablemente en Bolivia, debería merecer más atención, y el libro nos muestra experiencias de mujeres que cuidan su entorno mientras construyen alternativas productivas. Nos ofrece una oportunidad para comenzar a nombrar y valorar este tipo de economía vital para el futuro. Otto,
Tiene 5 minutos más, por favor. Bien, tenía mucho más comentarios, voy a tratar de resumirlos. Quisiera tal vez plantear que el libro nos estaba también mencionando que hay un enfoque diferente de desarrollo. Y es un desarrollo basado en alternativas que están en economías territoriales. Los artículos en el fondo nos dicen que podemos pensar un desarrollo ligado a los territorios, en las comunidades que construyen economías propias, como en el caso de la producción de almendra chiquitana, que realmente aquí plantean que la almendra chiquitana es un superalimento, la forma en que está descrita, articulada, por ejemplo, a generar ingresos para recolectar procesadoras, comercializadoras, incluso para generar exportación, son un ejemplo claro. El caso del cacao, por ejemplo, que como exporta Seibo, puede incluso llegar a competir con la explotación petrolera si le damos la apropiada cuidado y la apertura a su atención económica. En la economía del bosque tenemos los dólares que estamos buscando. Como ya debo acabar y se me ha cortado, voy a eliminar algunos comentarios. Quisiera dar una advertencia como cierre a mi exposición. Un cierre que tiene que ver con la sabiduría indígena. Encontré en el libro, en la pared de Tumupasa, en el territorio Tacana, un letrero de una encuesta que dice lo siguiente, un mensaje, ¿no? Cuando el último árbol sea cortado, el último río sea contaminado, el último pez pescado, entonces el hombre entenderá que el dinero no se come. Esta advertencia no solo es poética, es profundamente política. Y el libro nos recuerda que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Si escuchamos a quienes han cuidado el territorio desde siempre, las mujeres indígenas campesinas de nuestro país, posiblemente podamos cambiar el rumbo a este modelo extractivista, que es un modelo de muerte, y el libro muestra aquí un modelo de vida que espero puedan compartirlo con otras personas. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias a Otto Colpari, investigador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Seguimos en esta segunda parte del evento. También hemos invitado a Karen Gil. Ella es periodista de investigación y editora de los 10 reportajes periodísticos. Entonces, invitamos por favor también a Karen, por favor a pasar, para que pueda realizar también los comentarios respectivos al libro, que una vez finalizado la presentación, el evento, les vamos a poder también facilitar. Adelante, Karen, buenas noches. Tienes 15 minutos, por favor, con los comentarios. Gracias. Gracias, buenas noches a todas y todos. Es un placer para mí estar acá. Agradezco mucho a la Plataforma Frente al Cambio Climático por la invitación. Desde adentro, porque como lo mencionó, he tenido la fortuna y la suerte y el honor de acompañar a cada una de las y los periodistas a realizar estos trabajos de largo aliento, que cada uno de los periodistas ha dedicado tiempo, esfuerzo y mucha pasión. Es un honor, además, comentar ya el resultado, porque inicialmente habíamos pensado que eran reportajes publicados en medios, principalmente en medios digitales. Entonces, muchos de estos reportajes los hemos visto en la computadora. Verlo ahora en libro, además con un diseño tan precioso como lo mencionó Otto, realmente me emociona bastante, porque además este libro va a quedar como parte de la historia en relación a la crisis climática en nuestro país. Yo quiero hablar sobre la importancia del periodismo de investigación y del periodismo en profundidad, que eso es lo que contiene este libro. El periodismo de investigación no solo busca la verdad, lo que los poderes quieren ocultar,
sino lo hace con una terquedad incómoda. Pregunta cuando nadie quiere responder. Insiste cuando todo parece que está dicho. Y entra en los rincones que los poderes preferirían dejar en penumbra. Y en tiempos de crisis climática, este periodismo, esta vocación se vuelve aún mucho más urgente, porque el planeta está cambiando y nos damos cuenta día a día. Los fríos que vivimos, las lluvias, las sequías, las inundaciones no son las mismas que antes. Y este planeta está cambiando, pero no está cambiando solo. Detrás de cada bosque arrasado, de cada río envenenado, de cada sequía prolongada, de inundaciones incontrolables, hay decisiones humanas, intereses económicos, estructuras de poder que aceleran este cambio climático, que yo prefiero que la llamamos crisis climática. Pero también detrás de todo ello hay historias silenciadas, historias que no salen en la televisión, en la radio, o si salen de una manera superficial, de una manera coyuntural y muchas veces de una manera sensacionalista. Estas historias demuestran que se puede hacer otro tipo de periodismo. Y una de estas historias silenciadas, una de estas historias que están relacionadas con los impactos de la crisis climática, y quizás la más invisibilizada, es la que tienen las mujeres. No como víctimas pasivas, sino como actoras clave, como defensoras de territorios, cuidadoras de la vida, como lo mencionó anteriormente, y también como cuerpos expuestos al extractivismo, la migración forzada y la violencia. Todo ello está relacionado con la crisis climática. Donde el clima colapsa, también colapsan derechos, y allí muchas veces el primer cuerpo en recibir el golpe es el cuerpo de una mujer, y ese golpe les aseguro que es muy duro. También son las que están en primera línea de defensa y las que accionan soluciones y alternativas a estos problemas. Y precisamente las historias que reúne este libro lo demuestran, lo detallan y muestran cómo están trabajando en cada punto. Estos reportajes, que es una iniciativa de la plataforma, al igual que el libro, responden a una necesidad de un periodismo que mire hondo y que escuche con atención, que conecte los datos del calentamiento global con las realidades de las mujeres en comunidades rurales, urbanas, indígenas, migrantes y campesinas. Con un periodismo que no se conforme con nombrar el problema, sino que acompañe lo que ocurre y cómo esto afecta a las personas y a los otros seres que viven en nuestro planeta. En los últimos años, por suerte, hay mucho más de este tipo de publicaciones, de reportajes en profundidad, de reportajes de periodismo, de investigación, sobre crisis climática y también sobre otros temas. Pero es importante decir algo. La mayoría de estos trabajos ha sido y es aún un interés de las y los periodistas, que se dan formas para realizar este tipo de trabajos. En muchos casos tienen que trabajar más de las 8 horas, en muchos casos tienen que invertir para recursos económicos para realizar esos trabajos. Pero también es importante decir que el periodismo de investigación no puede ni debe sostenerse solo sobre los hombros de las y los periodistas de forma individual, pues requiere tiempo, recursos, respaldo legal y editorial y una cultura institucional que valore más la verdad que la velocidad. Los medios de comunicación, la academia, las organizaciones de sociedad civil y los lectores
tenemos responsabilidad de promover y de defender este tipo de periodismo que visibiliza situaciones que normalmente no conocemos. Sin periodistas comprometidos y comprometidas, sin redacciones que apuesten por el largo plazo, sin financiamiento ético y sostenido, el periodismo de investigación y el periodismo de profundidad se vuelven frágiles o en muchos casos son inexistentes. Y cuando eso ocurre, quienes ganan son los que están ocultando intereses económicos, políticos, gana el silencio y la impunidad. Por ello es que yo quiero aplaudir la iniciativa de la plataforma que ha entendido esta necesidad y que continúa con el fondo que ha permitido que varios periodistas, me incluyo porque en uno de los fondos, de una de las versiones, yo he podido trabajar uno de los reportajes, que varios de los periodistas podamos continuar con esta labor y en este caso en especial lo tenemos impreso. Realmente eso es muy bueno para todas y todos nosotros. Lo que hoy tenemos en manos son los reportajes que buscan ese equilibrio entre la precisión informativa y la humanidad del testimonio. Durante la reportería, las y los periodistas han intentado ser lo más precisos y rigurosos posibles. Han buscado datos científicos, datos estadísticos y los testimonios, por supuesto, para corroborar todo lo que estaban ellos evidenciando en campo. Reflejan los conflictos, tensiones y también resistencias, porque ahí donde el cambio climático, donde la crisis climática deja su huella, muchas mujeres están respondiendo, cuidando, organizando, luchando y apostando por otra forma de vida. El periodismo en profundidad en este contexto es más que un oficio, es una forma de resistencia, una forma de dejar que la narrativa del colapso borre a quienes siguen tejiendo futuro. Y es también una invitación a las instituciones a elegir de qué lado quieren estar, del lado de quienes se atreven a mirar y contar o del lado de quienes prefieren que nada se revele. En ese sentido, y ya para finalizar, quiero agradecer a cada una y a cada uno de los periodistas que han escrito estos reportajes publicados en el libro Mujeres frente al cambio climático y el extractivismo, por la rigurosidad y la pasión. Recuerdo las arduas reuniones en las que planificábamos la reportería y en muchos casos la angustia por la falta de acceso a la información, un gran problema para el periodismo en general y para el periodismo de investigación, pero también por angustia por ser testigos de momentos tan duros por los que han vivido los bosques, porque esta reportería, la reportería se ha hecho durante los incendios forestales. Entonces, muchas de las y los periodistas estuvieron presentes ahí o fueron testigos de lo que había dejado anteriores incendios forestales y ha sido muy angustiante para ellos. También ha sido angustiante condensar todo lo que habían investigado en todo ese tiempo. Nuevamente quiero agradecer a la plataforma y agradecer especialmente a Miriam Gemio, quien cuando no está investigando sobre temas de crisis climática, temas ambientales, está promoviendo este tipo de trabajos. Les invito a leer, yo les aseguro que no se van a aburrir y van a conocer y seguramente se van a inspirar mucho de las historias que las y los periodistas han condensado en este libro. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a Karen Gil
periodista de investigación, editora justamente de los 10 reportajes, por el comentario. También ya nos hace una invitación, ¿no?, a que podamos leer el libro. Entonces le agradezco mucho por estar presente en esta noche. También agradecemos a Otto Colpari, investigador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, por los comentarios realizados, y también a Mario Laura, técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Les invitamos, por favor, a que puedan pasar a tomar asiento con el público. Ahora vamos a entrar a la tercera parte. Y para ello, por favor, voy a invitar a Miriam Gemio. Ella es periodista invitada. Así también contamos con la presencia de Nancy Bacaflor, periodista de ANF, Esther Mamani, periodista independiente, Aleja Cuevas, periodista de La Brava, y Adriana Gutiérrez, periodista independiente. Ellas son autoras de los reportajes periodísticos que justamente está en el libro, que esta noche también les vamos a poder obsequiar, facilitar para que ustedes también conozcan estas historias de mujeres indígenas y campesinas que principalmente son las protagonistas en cada una de las historias, ¿no? Voy a dar la palabra primero a Miriam Gemio. Miriam Gemio es la periodista invitada y además ha sido quien ha coordinado el quinto fondo de apoyo a la producción periodística Crisis Climática 2024. Gracias, Miriam, por estar presente. Por favor, podríamos comentar de manera breve justamente un poco los antecedentes que tenemos, ¿no?, respecto al tema, y que bueno, ahora está plasmado en un libro. Tenemos, ¿no?, el resultado es un libro. Si podríamos comentar quiénes se han presentado, además de las temáticas también que se ha llamado justamente en la convocatoria y todo, ¿no? Y después pasamos al comentario de cada una de las autoras de los reportajes periodísticos. Así que adelante, Miriam. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Me han solicitado que hable sobre los objetivos y alcances de la quinta versión del Fondo de Apoyo al Periodismo de Investigación, cuyo resultado se plasma hoy en este libro que tiene una portada tan hermosa. Bueno, lo haré, pero antes permítanme contarles cómo empezó este proyecto. Quienes me conocen saben de mi interés por la cobertura de los temas ambientales. En ese contexto, cuando en 2020 entró a la coordinación de comunicación de la plataforma, convencí a la entonces directora Teresa Hoss, quien ya no está entre nosotros, de realizar un curso de capacitación sobre cambio climático destinado a los periodistas, pero que además deberíamos apoyar con un fondo para que se realicen reportajes, ¿no?, sobre la base de los temas que se abordan en el taller. Entonces, ese año estábamos realizando la campaña comunicacional de crisis climática que estaba enfocada en el tema de agricultura familiar, y ese fue el tema de ese primer taller. Y así se inscribieron más de 200 periodistas y, bueno, el cupo era para 100 por la cobertura que tenía el Zoom. Desde entonces, la plataforma apoya la capacitación e investigación periodística con el fin de visibilizar las causas y efectos de la crisis climática a través de diferentes medios de comunicación como un proceso de incidencia pública en la sociedad civil. Ese año se presentaron 14 propuestas para el fondo. Solo 8 cumplían con los requisitos de la investigación y finalmente solo 6 reportajes fueron publicados. Por todo esto que contó Karen, que se enfrenta el primer problema es el acceso a la información, y el otro también llegar a los territorios, porque desde el inicio lo que queríamos era contar historias, pero desde los territorios, no desde las ciudades, ¿no?, sino desde donde está pasando los problemas. Y en la segunda versión, se aumentó el monto del fondo y se publicaron 8 reportajes, y así fuimos hasta la tercera versión, que era el 2022. Pero ya en la cuarta, en 2023, lo que hicimos era incluir el periodismo de soluciones, ¿no?, cambiar el enfoque. Ya no mostrar, ya no decir, los problemas son estos y así está afectando la crisis climática, sino cambiar y mostrar qué se está haciendo, ¿no?
quiénes están haciendo algo por enfrentar la crisis climática, obviamente que no es desde el Estado, ¿no? Sino desde la propia sociedad civil y en este caso, como esta quinta versión, desde los afectados, desde los más vulnerables. Y por primera vez en 2024, para esta quinta versión, pues la plataforma ya tenía incluido en su POA el fondo. O sea, recursos, pues una maravilla, ¿no? Porque se había empezado el 2020 con algo así, bueno, sí, con algo de entusiasmo, pero no había un fondo destinado, no se planificaba, vamos a tener dinero para esto, ¿no? Pero ya se incluyó en los proyectos y eso sí es... la primera versión, la Fundación para el Periodismo está apoyando este trabajo que realiza la plataforma, ¿no? para los periodistas. Y bueno, con el apoyo ya del nuevo director de la plataforma, Juan Carlos Alarcón, también se incluyó fondos para poder hacer un acompañamiento editorial y también la edición, como ya contó Karen, porque el fin era contar con productos de calidad, porque no es fácil. Los periodistas, como ya lo contó Karen, están en la coyuntura. Entonces, esto hay que hacer extra, es como hacer un trabajo extra y al cual hay que dedicarle tiempo y a veces se nos va, si uno solo va a editar o va a hacer todo el trabajo. En cambio, si tiene un acompañamiento editorial desde la planificación de la cobertura, pues se llega a concluir con un producto de mayor calidad. Y bueno, lo que yo quería resaltar es que todo ha confluido para esta última versión, que se han tenido fondos inclusive para hacer esta publicación que va a quedar, ¿no es cierto? Diremos, es un plus muy grande a lo que ya se ha publicado en los mismos medios de comunicación de las periodistas y periodistas que han trabajado los reportajes, ¿no? Sobre la base de la investigación que han realizado. Y bueno, más allá se han logrado los objetivos que se han planteado desde el 2020, tanto así que no solo que se ha puesto en agenda bajas, ¿no? Como las que hizo Esther Mamani, como la que hizo Nancy Bacaflor. Y hay algo más, que justamente el año pasado el reportaje El cambio climático amenaza a las familias del territorio indígena de Monteverde, de José Antonio Orellana, un comunicador local y comunicador indígena, obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional sobre Naturaleza. Y este año, el reportaje La agonía de las mujeres chiquitanas, de Lisa Mirelli Corti, ganó el primer lugar en medios digitales del Premio Nacional de Periodismo con perspectiva de género. Cualquiera de los reportajes que están en este libro podía haber participado en ese premio, porque está enfocado en el tema de género y podían haber y bueno, todo eso me hace feliz y espero que venga la sexta, la séptima, la octava y más versiones que puedan concluir también en libros como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, justamente por hacer estos antecedentes que tenemos justamente, ¿no? Para poder impulsar los artículos periodísticos que se han realizado, ¿no? Ahora vamos a pasar justamente a dar la palabra a las colegas. Gracias por estar presentes esta noche, para que ellas compartan un poco sobre
los reportajes que han realizado, pero también sobre la importancia y la reflexión o los desafíos, ¿no?, de realizar periodismo de investigación en este contexto de crisis climática y también de extractivismo. Así que adelante, por favor, cada una tiene 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta noche, un poco complicada para llegar al centro, obviamente, por todo lo que estamos pasando, pero les agradecemos en todo caso porque, bueno, para mí particularmente es una alegría tener el reportaje que he trabajado, soy Nancy Bacaflor, en este libro, ¿no?, físico. Uno ahora ya todo encuentra en internet, pero a veces tener algo físico definitivamente es otra connotación y es otra sensación. Yo he escrito el reportaje Mujeres se enfrentan a la minería para proteger el cacao y apuestan a la agroforestería. Y de manera así muy sencilla compartirles que yo creo que este material y casi todos, prácticamente todos los materiales, los reportajes que están publicados, se constituyen en una contribución al debate y a la reflexión sobre la crisis climática, ¿no?, que tanto estamos sintiendo, no solamente en las ciudades, sino particularmente a investigar sobre la presencia minera. Estos municipios están buscando ser libres de la minería y de la contaminación, es decir, de lo que causa la minería en estos territorios. Y lo que he podido verificar no solamente es que hay un compromiso firme de hombres y de mujeres comunarias y comunarios que producen cacao ecológico, por lo tanto, sin la posibilidad alguna de que pueda existir minería en esos territorios. Le están metiendo una lucha cotidiana, permanente, y eso es encomiable, y quizás nosotros desde aquí no lo conocemos. Que nos permite es llegar al territorio y poder verificar, poder hablar con los comunarios, con las comunarias, recoger sus testimonios y sentir lo que ellos están sintiendo y ser parte de alguna manera en su lucha. No será en su lucha diaria ahí en el territorio, pero sí es una lucha compartida cuando hay estos productos que muestran al mundo y muestran al país lo que se está queriendo hacer con la minería en esos territorios, ¿no? Esa es la fortaleza y esa es la potencialidad de estos fondos que nos permiten ir a algunos periodistas hasta el territorio, hasta el lugar, para constatar, verificar, recoger testimonios y plasmarlos, mostrarlos, y que ustedes que quizás no conocen Alto Beni, no conocen Palos Blancos, etcétera, van a poder leer aquí y van a poder ver algunas fotitos que hemos logrado, porque hemos visto, hemos constatado cómo los comunarios y las comunarias, cuando estaba entrando la minería, han logrado resistir. Y eso es súper importante. Hay ahí una mujer que está frente a una draga, ¿no es cierto? Y eso muestra que cómo la sociedad civil allá dijo, nosotros queremos un tipo de producción que no sea tan atentatoria contra el territorio, pero además contra la naturaleza. Ellos practican la agroforestería. Yo no sabía mucho de la agroforestería, por lo tanto he tenido que empezar a averiguar e indagar, pero es definitivamente un modelo que puede ser una alternativa de producción al monocultivo que tanto se practica en el oriente con el agronegocio, ¿no es cierto? Y que están haciendo talco todas las tierras. Entonces, yo quiero definitivamente destacar la posibilidad de hacer estos reportajes que nos acercan a una realidad que es altamente sensible. Ustedes han visto en el norte paceño cómo están quedando varios municipios totalmente destruidos, o sea, esa paradoja del oro, ¿no es cierto?, que nos enceguece, pero a la vez son pueblos que están quedando así totalmente abandonados y expuestos, víctimas del propio cambio y crisis climática.
Yo quiero agradecer nuevamente, además, a Miriam, que ha sido una de las impulsoras, pero también a Karen, que nos ha estado haciendo el seguimiento permanente, y ojalá que lo puedan disfrutar, obviamente, esta publicación. No quiero alargarme porque, bueno, es viernes, ya mentira. Seguro que todos tienen algún plan. Entonces, muchísimas gracias, y creo que ha sido muy lindo participar en este quinto fondo concursable de la plataforma. Buenas noches. Hola, voy a hablar más fuerte. Bueno, mi nombre es Esther Mamani y yo quiero hablarles de dos aspectos acerca de mi trabajo y mi participación en este libro que ustedes van a recibir al salir de esta actividad. Y la primera tiene que ver con los periodistas, las periodistas que somos una suerte de cazafondos. Lamentablemente el periodismo boliviano vive una situación casi apocalíptica en la que las industrias mediáticas están intentando sobrevivir y las iniciativas digitales pequeñas muestran especialidad, sí, pero con muy poco apoyo todavía. Entonces, por eso es que hemos como surgido una especie de grupo de periodistas que somos eso, ¿no? Cazafondos, estamos pendientes de esas oportunidades que se puedan dar. Yo les diría, realmente he tocado, si quieren, 20 puertas y se me han cerrado 21. Pero de eso justamente se trata, ¿no? De estar intentando de todas las formas posibles lograr investigaciones que su quinta versión a mí me ha permitido lograr uno de esos retos, que es la investigación en cuanto a mujeres en tierras bajas, porque si algo es muy importante en este momento para el periodismo boliviano, al menos, es gastar nuestros zapatos en el territorio, contar las historias desde primera fuente. Evidentemente hay formas tecnológicas que nos permiten facilitar algunas coberturas, pero nada de aquello se compara con el hecho de estar en un territorio y poder escuchar de primera fuente lo que está ocurriendo y además verlo. Particularmente, yo he hecho un viaje hacia Rurrenabaque y luego hacia la zona de las mujeres tacanas 1 en 3 comunidades, que ha sido un reto muy fuerte para mí porque, y ustedes también me entenderán, como mujer era un poco más fácil si yo podía visitar estos territorios acompañada de un hombre, porque muchas de las comunidades indígenas todavía mantienen estructuras que esperan hombres como quienes van a abrir los espacios y pedir permiso para que luego ingresemos las mujeres a hacer nuestra investigación, fotografías, etc. Lo he logrado, he podido hacerlo esto realmente sola, en moto, preguntando por aquí, por allá, de una forma que hasta ahora digo, ¿cómo es que he ido a 3 comunidades y estaba sola? Pero bueno, finalmente se ha logrado porque es esa adrenalina, si quieren, de que nosotras podamos conseguir esta información. Entonces, este periodismo a fuego lento creo que es muy importante, es un periodismo que no siempre se valora porque, como decía Karen, ahora hay solamente una B que está priorizada y es la velocidad y no así la verdad. Por eso valoro mucho el trabajo de mis colegas que también se han convertido juntamente conmigo en una especie de mujeres orquesta, ¿no? Sacamos fotos, hacemos videos, estamos haciendo una y otra cosa, vemos temas logísticos. Realmente hay mucho detrás de los resultados que ustedes tienen en sus manos. Y lo segundo que quiero mencionarles son las riquezas que nos llevamos de los territorios que visitamos. Particularmente para mí, queda muy marcado el tema económico de las mujeres tacanas porque no es una angurria de riqueza o de acumulación de las ventas que ellas logran de diferentes emprendimientos. Hemos podido detectar cerca de 10 que permiten a ellas no solamente el cuidado del bosque, que desde ya está dañado por situaciones de quemas del 2023 y bueno, más adelante también hay otras situaciones, sino que ellas buscaron formas, las mujeres tacanas, que son quizás la comunidad mejor organizada dentro de los pueblos indígenas de tierras bajas, ellas han buscado las formas no solamente de generar riqueza, sino de proteger el bosque. Y repito, la palabra es generar riqueza, no acumular y no tampoco bajo esta lógica, ¿no? Que es más agroindustrial como la que actualmente conocemos. Entonces yo espero que puedan disfrutar ese trabajo que he realizado y quería por eso también contarles un poco todo el esfuerzo que hay detrás, no solo a nivel sensible, si quieren, sino también a nivel logístico,
que para mí particularmente es un gran orgullo tener este material de forma física porque es un documento. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, sobre todo a la plataforma. Y también me quiero sumar de corazón a Miriam, porque sé que parte de este trabajo ha tenido su corazón, su cariño en noches, días, que solo ella sabe cuánto se ha estresado para llevar adelante este proyecto. Bueno, mi nombre es Adriana Gutiérrez y cuando veo el libro, veo las mujeres que están plasmadas aquí, pienso en la diversidad que tenemos, en la diversidad de mujeres que luchamos, que todos los días sacamos adelante a los niños, que todos los días estamos levantando la voz. No se toma mucho en cuenta muchas veces a la lucha de las mujeres, porque quedan opacadas por la lucha de los hombres, porque los libros los han escrito los hombres, hasta hace un tiempo atrás. Lo que hemos querido hacer en estas historias es demostrar que la lucha de las mujeres también puede ser noticia, pero no una noticia de violencia, no una noticia de feminicidio, sino una noticia de lucha, una noticia que nos muestra y que nos da un ejemplo para seguir adelante, que nos muestra el ejemplo a seguir para las generaciones que vienen. A medida que las amenazas del extractivismo se intensifican, las mujeres de Songo lideran una resistencia inspiradora, uniendo su lucha por la tierra y la vida. Este distrito ubicado en el municipio de La Paz es amenazado por la minería. Así comenzaba mi reportaje y comienzo el reportaje para hablar de las mujeres de Songo, una realidad que nos está golpeando aquí a 45 minutos, una hora de la ciudad de La Paz. Dense cuenta cómo la minería, el extractivismo, la contaminación está muy cerca de nosotros y apenas nos damos cuenta. Y apenas nos damos cuenta porque estas historias que están aquí no son del periodismo del día a día. Son historias que luchan primero por ganar el fondo, ¿no? Que es una lucha dura, porque hay que presentar el tema, ver qué vamos a investigar. Y cuando se logra el fondo, es una lucha por hacer el mejor trabajo posible y demostrar de qué estamos hechas, las investigadoras y los investigadores que somos ahora freelance. Porque este momento para el periodismo es uno de los momentos más difíciles. Porque la vieja escuela está quedando en el olvido. Ya hoy tenemos periodistas de inteligencia artificial, lamentablemente, los más jóvenes, que se han olvidado de esa vieja escuela, de investigar, de gastar los zapatos, no de pedir las conferencias por WhatsApp, como las hace, ¿no? Sino de ir hasta el lugar, de palpar, de ver la realidad. Y eso es lo que hemos hecho. Cada historia que está aquí, que ha sido financiada por la plataforma y que nos ha incentivado a escribir, pues es una historia de lucha, es una historia de conocer nuestro país, es una historia de conocer lo que está pasando, pero también es la reflexión frente a lo que estamos haciendo contra la contaminación y contra el cambio climático. Los periodistas nos hemos acostumbrado a dar problemas, siempre hablamos de conflictos, siempre hablamos de muertes, pero lo que decía Miriam, que es una de las impulsoras y una de las que siempre está sobre los que, o estaba sobre los que participamos en este fondo, hablar también de soluciones, mostrar ejemplos, esos ejemplos que vale la pena replicar en Palos Blancos, en Songo y en otros departamentos y en otras ciudades. Es un momento de reflexión para nosotras, es un momento de alegría y es un momento para salvar también, ¿no?, nuestro oficio, que se está quedando sin periodistas y sin fondos. Gracias. Para no cansarlos, pues voy a ser un poquito más breve. Sí. O sea, es que todos quieren el texto y quieren leerla, no todos los textos o todas las historias. Este texto va a ser un bonito regalo, pero sobre todo va a ser un material histórico. Ay, voy a llorar, creo, porque cuando llegué a la población
se sorprendían. ¿Y qué hace aquí una mujer periodista, no? Y yo fui con un muchacho que parecía un gringo, ¿no? Pero no lo era, ¿no? En todo caso, y decían, pero seguramente han venido a ofrecernos ¿de qué institución del Estado? No, le dije, no, nosotros somos un periódico independiente, un periódico que actuamos de esta manera, que hacemos este tipo de trabajo con enfoque de medio ambiente y demás, ¿no? Se sorprendieron que una persona después de 2 horas y media pueda llegar a un lugar como es el cantón Italaque, del municipio de Mocomoco, y ese lugar es bello. Yo les invito a leer y ojalá que puedan viajar, conocer, porque la gente quiere que conozcan cómo resisten, ¿no? El término resistencia, ¿no? Al cambio climático, ¿no? A la crisis climática. El reportaje pues es ante la crisis climática, productores preservan el maíz nativo con terrazas prehispánicas y riego manual. Italaque es una zona, cuando uno ingresa, ve las terrazas y eso te transmite cómo producían nuestros antepasados el maíz, ¿no? Y uno dice, no puedo creer semejante estructura de cerros, terrazas y terrazas. Uno llega al lugar y todavía no me dejo de sorprender porque cuando caminábamos por senderos con las autoridades, hombres, no mujeres, yo buscaba dónde están las mujeres, ¿no? Pero no estaban todavía ahí, ¿no? Y decíamos, toda esta planicie es donde cosechamos, o por ejemplo, donde producimos. Claro, era octubre, no el viaje, y todavía no había nada. Y nos invitaron para que volvamos en mayo, y obviamente va a ser un buen regalo para decirles, aquí está el material, para reflejar cómo la población de 40 familias de Huallanca, es un nombre un poquito muy difícil de pronunciarlo, y Huatascapa, ¿no? del municipio o del cantón Italaque, decían cómo resistimos la crisis climática. Ellos no entendían muy claramente la crisis climática, ¿no? Pero lo entendían cuando las mujeres decían, no, el maíz ya está, ya no producen como antes, ¿no? O tenemos que, por ejemplo, el mes de la siembra es en agosto, ahora tenemos que esperar hasta diciembre para que llueva, ¿no? Entonces son cuestiones cotidianas con las que están enfrentando, ¿no? Pero frente a eso, las 40 familias, y sobre todo mujeres, porque se preocupan de cómo va a estar el maíz, porque es su sustento. Ellos desayunan, ellos almuerzan, ellos meriendan, ellos hacen la cena del maíz, ¿no? El maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz plomo, el maíz guindo, el morado, que hacen el api, ¿no? Entonces, es su sustento, es su vida, ¿no? Entonces uno aprende y dice, bueno, dormí en el lugar porque era la única forma todavía de indagar, de ver qué dicen, de ver qué comentan, ¿no? Entonces, ese lugar es maravilloso, pero también es maravilloso la experiencia que tienen ellos de decir, yo tengo que regar hoyo por hoyo para que el maíz en un momento dado pues pueda levantarse todavía, ¿no? O tenemos que armar a un grupo de personas para que estas personas vayan a regar todos los días, ¿no? Todavía mantener la semilla nativa, el maíz nativo. Y lo interesante de esta población es que ahora, el año pasado, estaban gestando lo que es el banco de semillas o de maíz nativo, para que el maíz nativo no se pierda, porque saben perfectamente que eso les va a durar y que saben que es importante para ellos, porque obviamente hubo un momento dado en que llegaba maíz foráneo, no, incluso el maíz de peruana, más grandes, pero no era lo mismo, decían. Entonces, apuestan por un maíz nativo todavía. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias a las colegas periodistas, autoras también de los reportajes periodísticos. Gracias por esas reflexiones que hacen. Gracias por reflejar las realidades y problemáticas que viven las mujeres indígenas y campesinas y las alternativas que ellas están impulsando para enfrentar esta crisis climática desde los territorios. Sin duda, sus investigaciones nos inspiran a conocer historias de mujeres empoderadas y las iniciativas que ellas desarrollan y que contribuyen en el cuidado de la madre tierra, pero también sus reflexiones acerca de los desafíos que tienen el periodismo de investigación y de realizar justamente el periodismo en este contexto. Muchas gracias. Entonces les damos un fuerte aplauso.